La historia de la medicina es una paradoja fascinante. La misma ciencia que hoy nos salva la vida nació muchas veces del dolor, del desconocimiento y pues muchas veces también de la crueldad humana. Detrás de cada avance médico que conocemos o que damos por hecho nosotros, hubo, una vacuna, una cirugía o incluso una simple pastilla o medicina, antibiótico. Detrás de cada uno se esconde un pasado del que muy pocas veces se habla, que es un pasado lleno de rituales antiguos, de descubrimientos brillantes y pues de muchos experimentos también, pues bastante pesados, por así decirlo, bastante fuertes, que pues hoy en día son tan inhumanos que se nos harían imposibles de creer. En todo esto, desde lo mágico hasta lo científico, es pues precisamente lo que vuelve tan impactante a la historia de la medicina y de lo que hablaremos el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Sandoval y a continuación hablaré un poco sobre la historia de la medicina, su evolución y algunos de sus experimentos más crueles o más profundos o macabros, por así decirlo incluso, que de alguna manera también dieron avances muy grandes a la medicina que conocemos hoy en día. En sus orígenes, la medicina era un conjunto de prácticas espirituales en general alrededor del mundo. Primero, en Egipto, los curanderos mezclaban plantas con rituales religiosos que hay registrados más de 800 tratamientos en textos o libros como el papiro de Ebers. En Mesopotamia, en otra parte del mundo, el cuerpo y el alma eran tratados por especialistas distintos, diferentes. Uno sanaba el cuerpo y el otro expulsaba pues, los espíritus malignos de él. En China también, por otro lado, se desarrolló la acupuntura y también la idea del yin y el yang, mientras que en India, otro texto llamado el Ayurveda enseñaba sobre el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. En América precolombina, donde estaban los mayas e incas, ellos practicaban las trepanaciones, que son como perforaciones en el cráneo, que eran para aliviar dolores y también para liberar los espíritus malignos también. Lo más increíble es que muchos pacientes de estos tratamientos, de los incas y mayas, sobrevivieron y se tienen pruebas de esto porque se han encontrado varios cráneos con la cicatrización pues completa, es decir, que vivieron varios meses o incluso años después de este tipo de tratamientos. Mientras tanto, en Europa medieval, el estudio del cuerpo estaba limitado por la religión, o sea, la mayoría de los enfermos eran atendidos con explicaciones religiosas, ¿no? Dándoles más a ese tipo de explicación, es lo que le podían dar. Y ocurrieron muchas muertes que actualmente entendemos perfectamente y que en ese tiempo eran vistas simplemente como la voluntad de Dios y si morían era simplemente su hora. Y pues sin embargo todo esto cambió por las épocas del Renacimiento. Vesali y Leonardo da Vinci, entre otros científicos, empezaron a estudiar la anatomía humana con sus propias manos, usando cuerpos de ejecutados o incluso de cadáveres que ellos mismos robaban para entender cómo funcionaban. Esto ayudó mucho a la ciencia, la biología y el conocimiento del cuerpo humano, aunque éticamente eran bastante cuestionables. El problema es que conforme la medicina avanzaba, también los experimentos y abusos lo hicieron. Entre lo más oscuro de la historia de la medicina, esto no ocurría, no ocurrió solo hace miles de años, sino también hubo varios hasta hace apenas unas cuantas décadas. De hecho, durante los siglos XIX y XX empezó una etapa donde la ciencia cruzó de más como los límites que hoy nos parecen a nosotros bastante ilógicos o improbables. Los experimentos nazis son uno de los ejemplos más brutales, más extremos, que ponen a personas expuestas a congelación extrema, a infecciones con bacterias mortales, cirugías sin anestesia, incluso pruebas con el gas mostaza. Todo esto era realizado en prisioneros de estas épocas nazis, sin su consentimiento, sin anestesia y básicamente sin nada, sin humanidad. Todos estos crímenes ayudaron a que se llevara a cabo el Código de Nuremberg,
que se estableció por primera vez y esto pues sí ayudó básicamente al principio básico de la ética en la medicina, que era el consentimiento voluntario. En Estados Unidos ocurrió el caso del estudio de sífilis, que era donde un chorro de hombres afroamericanos fueron engañados, o sea, no se les informó sobre su diagnóstico y se les negó totalmente su tratamiento durante más de 40 años, incluso cuando en ese tiempo ya existía la cura. También en Guatemala, prisioneros y muchos pacientes fueron infectados a propósito con sífilis y con gonorrea. Y en Puerto Rico, mujeres participaron en pruebas de anticonceptivos, pero eran con dosis demasiado, pues, peligrosamente altas, que pues ellas, sin saberlo, estaban siendo usadas como experimento, como sujetos de prueba para saber si se usaban o no. De hecho, muchos de los bebés que nacieron de ello, nacieron con extremidades más cortas, de más o de menos. En otro lado, en Asia, está la unidad 731 de Japón, que realizaba disecciones sin anestesia, probaba armas biológicas en humanos, liberaba enfermedades como la peste o el anthrax en comunidades completas. Y lo más sorprendente de esto es que muchos médicos de esa época recibieron inmunidad a cambio de sus datos científicos, o sea, no los castigaban para nada por sus actos. Todo esto, por más terrible que fuera, pues la verdad ayudó mucho y transformó la medicina alrededor de todo el mundo. La indignación de esto llevó a que se crearan muchas normas éticas alrededor del mundo, comités de bioética, regulaciones responsables, así como pues ya mencionaron, para pues, proteger a cualquier participante de estas pruebas. Está la Declaración de Helsinki, que reforzó pues el derecho, ¿no?, al consentimiento, la dignidad, todo eso para todo ese tipo de pruebas o pues al consentimiento básicamente. Aún así, no todo avance médico en esa época fue crueldad. En el siglo XX, a lo largo de surgieron muchos descubrimientos que cambiaron el mundo. Como ya conocemos de que la insulina, vacunas, todo eso, muchos de estos dependieron de experimentos no solo en humanos, sino también en animales. Actualmente, hoy la medicina está trabajando para reemplazar estos métodos con alternativas pues más éticas. Es algo que se presume mucho de que esta medicina se hizo sin maltrato animal, pues obvio ya no lo ponen, pero sin maltrato humano, obvio. Lo intentan hacer ahora con simulaciones de computadora, con organoides o con cultivos celulares. También, si nos vamos al área de psicología, la historia de la medicina del cerebro, usan mucho antes la trepanación, que era una de las primeras formas de neurocirugía. De hecho, en Egipto, el cerebro lo consideraban como un órgano sin importancia, tanto así de que cuando los momificaban, les quitaran el cerebro cuando lo hacían. Y Aristóteles creía que el cerebro enfriaba la sangre. Fue hasta como el siglo XIX que descubrieron descubrieron las neuronas y de ahí mismo empezó a surgir la neurociencia moderna. Y con ella también surgió la psicología, que pues desde hace tiempo se comenzó a estudiar la mente, el comportamiento, las emociones y de manera objetiva y subjetiva también, y cómo afectaban todo esto al cerebro y a la persona. Y pues todo esto siento que deja como una reflexión importante, que la historia de la medicina no es solo como un registro de cómo curar, sino también de pues el precio de cómo se obtuvo ese conocimiento. Uno que pues muchas veces se construyó a base de sacrificios, de errores, de vidas humanas y pues de muchos experimentos, como ya vimos. Por esto es bueno recordar el pasado, por eso mismo de lo que dicen, para no volver a repetirlo, para que no se repita. Porque si algo aprendemos de esto, es que la ciencia no solo debe buscar curar las enfermedades, sino también cuidar pues nuestra integridad y humanidad de todos. Pues esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Olivia Sandoval y muchas gracias por todo.